Listo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, Muchas gracias a todos por unirse a esta mesa participativa donde vamos a estar continuando la parte técnica del análisis de nuestra herramienta para la electrónica sostenible. Como decía Gonzalo, esta es una de las tantas mesas que hemos estado realizando justamente para ir desarrollando o capturando los distintos indicadores y criterios que quisiéramos, que creemos que nuestra herramienta eh, eh, pueda disponer para ustedes, que van a ser los usuarios finales o beneficiarios finales del desarrollo. Y para eso también hoy en día, hoy como es de la última mesa técnica, después vamos a tener otras mesas sobre el análisis de los escenarios que vamos a simular y también de presentar los resultados y validar los resultados con ustedes. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y luego partimos, digamos, con las actividades eh, con Javier Contador, que nos va a contar un poco de los desafíos de la electromovilidad y seguimos con los análisis de modelos de planificación y análisis eléctrico. Em, Para los que no se están uniendo por primera vez, partimos como hace ya 5 meses presentando el problema, que es la razón de por qué se está desarrollando este proyecto FONDEF, el problema y la oportunidad que veíamos cuando postulamos al desarrollo de esta herramienta, que es justamente dentro de lo que entendemos como la electromovilidad, existe una complejidad inherente al ser una cosa nueva para todos. Em, Tenemos muchas preguntas y en realidad muy pocas formas de responderlas hoy, digamos, desde cuántos cargadores se deben instalar, dónde se deben instalar, qué impacto va a tener la electromovilidad en las tarifas o qué tan sostenible es. También han habido discusiones sobre eso, digamos, es realmente sostenible la electromovilidad, etcétera. Y este tipo de preguntas las queremos contestar de manera cuantitativa, haciendo análisis que nos permitan justamente eh, cuantificar, valga la redundancia, distintos aspectos de la electromovilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad y también a partir de ese análisis, entonces ver cómo lo mejoramos, cómo hacemos que la electromovilidad sea más sostenible y no sea solamente contar el proceso de planificación de electromovilidad, no solamente sea contar el número de autos eléctricos que entran al mercado. Em, Así que esa es la oportunidad justamente de desarrollar herramientas o una plataforma computacional que nos permitan ayudar a resolver este tipo de preguntas y apoyar en la toma de decisiones de políticas públicas, pero también de decisiones privadas, digamos, en modelos de negocio, de tal manera de acelerar la adopción y la sostenibilidad de la electromovilidad. O sea, nuevamente, no solamente queremos que haya autos eléctricos, o buses eléctricos, sino cómo hacemos que todo el ecosistema sea más sostenible eh, y más, digamos, sostenible desde el punto de vista de las tres dimensiones, no solamente ambiental, sino que también considerar la parte social y económica. Y para eso, eh, para tomar todas estas distintas consideraciones, el proyecto que estamos desarrollando considera tener esta mesa participativa justamente para discutir estos distintos aspectos económicos, sociales, ambientales y también la parte del uso del territorio y las consideraciones técnicas, digamos, de los escenarios de electromovilidad, como también a partir de eso, como nuestros modelos, algunos que ya tenemos en desarrollo, otros que ya están desarrollados, van a tratar de resolver todo este tipo de preguntas que tengan los usuarios. Nuevamente que la idea es que no es encerrarnos a escribir modelos y en 2 años obtener un resultado, sino que es ir desarrollando las distintas componentes con la participación de los usuarios finales o los beneficiarios finales. Como hemos dicho, la solución propuesta es desarrollar
plataforma de diversas herramientas o modelos, y uno de los principales justamente es cómo hacemos la interconexión del mundo de transporte con el mundo eléctrico a través de estos modelos de agentes que nos van a permitir, aparte de la simulación de cómo se mueven o cómo se desplazan los distintos vehículos en el territorio, eh, cómo se distribuye la infraestructura de carga. La idea es poder estimar de manera fehaciente y asociado, digamos, a unidades territoriales específicas como Santiago, Valdivia y Temuco, cuál va a ser el uso, no solo de la red de transporte, sino que de la red o la infraestructura eléctrica, y a partir de esa cuantificación, entonces, poder construir bottom-up, de simulación muy particular de cada vehículo, de cada batería en el sistema, poder ir simulando cómo la electromovilidad afecta o interactúa o se complementa con las distintas redes de transporte, como decía, la red eléctrica, y a partir de eso entonces poder efectivamente ver el impacto completo de la electromovilidad a nivel nacional y tratar de responder a estas preguntas que hemos mencionado de electromovilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, no solamente número de vehículos, sino que cuánto CO2 se puede desplazar, cuánto vamos a ahorrar en energía, etcétera, etcétera. Esta es la solución, entonces es desarrollar estos distintos modelos a distintas escalas y en la mesa se hicieron discusiones técnicas para ir viendo cómo cada uno de los componentes de este análisis parte, digamos, con definir los escenarios que vamos a simular, cómo estos distintos componentes del sistema de transporte, del sistema eléctrico, eh, van complementándose y generando, digamos, el análisis completo. Y dada esta primera introducción, hacemos una pausa para decir quiénes somos, digamos. La, bueno, yo soy Marcelo Matos, soy director del proyecto y el proyecto, como mencionaba, este es un proyecto FONDEF en el que participan eh, tres universidades como beneficiaria principal, Universidad de Chile y universidades asociadas, la Universidad Austral en Valdivia, la Universidad Católica de Temuco en Temuco, y distintas entidades asociadas, como la Agencia de Sostenibilidad, que hoy día nos acompaña con una presentación, y eh, el CORE de Santiago, el CORE de la región de la Araucanía, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y también por el lado de empresas, SAESA, que atiende varias de las localidades en las cuales estamos haciendo los análisis específicos, digamos, de la red de transporte y red eléctrica. Y también participan ustedes a través de estas mesas de trabajo en las cuales, como he mencionado, la idea es discutir, conversar qué es lo que esperamos que esta herramienta haga, cuáles son los indicadores o características que deberían tener cada uno de estos modelos. Y continuamos entonces esta discusión con, eh, con modelos específicos, digamos, de cada uno de estas componentes, si uno lo quiere decir, de qué es lo que es todo del problema de la electromovilidad. Eh, en la segunda mesa lo que hicimos fue un análisis, un review de todos los distintos parámetros o indicadores que se están considerando cómo la electromovilidad contribuye a la sostenibilidad, qué es lo que podemos esperar de la electromovilidad en el sentido de cómo contribuye específicamente, por ejemplo, a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de eso identificar qué es lo que nos gustaría de estas distintas aristas, ya sea desde la reducción de contaminante atmosférico o de desarrollo de la infraestructura de transporte vial y de desarrollo de la infraestructura de transporte, de los distintos componentes que puede la electromovilidad contribuir a la sostenibilidad en las distintas dimensiones que se discutieron, porque ha sido como eh, esto es como la captura de cómo ve de distintos países o distintos mercados la electromovilidad, cómo contribuye a la sostenibilidad de estos distintos indicadores o características,
se desarrolló distintos indicadores de qué es lo que queremos que nuestra herramienta haga, considerando las tres ámbitos, digamos, de la sostenibilidad: la parte ambiental, la parte social y también la parte económica. Estos indicadores entonces nos dan la directriz de qué es lo que queremos que simule o entregue la herramienta para la toma de decisiones. Y nuestros modelos entonces están tratando de justamente buscar cómo generamos estos indicadores a partir de los escenarios que vamos a simular. También se hicieron discusiones más específicas de los distintos modelos, de los modelos, por ejemplo, del territorio, modelo urbano, digamos, de cómo la electromovilidad se relaciona con el territorio, valga la redundancia, eh, cómo la distribución de la ciudad, digamos, contribuye o no contribuye o complementa el desarrollo de la electromovilidad, ya sea tanto como, por ejemplo, donde pueden colocarse los cargadores, si hay la densidad de casa o departamento o nivel socioeconómico de la ciudad, nos puede dar una idea de cómo va a ser esta distribución, y a partir de esta distribución, tanto de cargadores como de vehículos, poder comenzar a hacer los desarrollos o los modelos de gente de una mejor manera, considerando el problema territorial. Eh, bueno, en eso se discutieron varios conceptos que tienen que ser considerados desde el punto de vista del territorio en el análisis, y eh, qué es lo que nuestros modelos urbanos deberían entonces considerar. También tuvimos en una de las mesas la presentación de ABEC, que nos comentó desde su punto de vista, digamos, la visión que ellos ven, su visión, digamos, perdón, de cómo se desarrolla la electromovilidad en Chile y la problemática. Y también en esa mesa se discutieron justamente qué modelos energéticos o cómo modelamos el consumo energético de las distintas componentes, ya sea de los vehículos, de la batería, de los cargadores, en la modelación completa o conjunto de electromovilidad. Se discutieron distintos modos, digamos, de uso de vehículos eléctricos, modos o tecnológicos, digamos, o formas tecnológicas de cargar los vehículos, etcétera, que son insumos, digamos, para modelar en este esquema de agentes, y que tenemos que ir incorporando en nuestros modelos. A esto, digamos, parte técnica, también se discutió sobre posibles modelos de operación o modelos de negocio, y que también vamos a tratar de incorporar en los modelos de transporte. Hoy continuamos estas mesas con lo que es el análisis y planificación eléctrica. Como también partimos de muy bajo, desde la parte del territorio, como a ese territorio vamos agregando los vehículos, los cargadores, el modelo de transporte. Luego agregamos lo que es la parte eléctrica, de cómo la electromovilidad se relaciona con la red de distribución, y a su vez cómo esa relación con la red de distribución va afectando aguas arriba a lo que es toda la planificación eléctrica a nivel nacional. Eso es lo que hoy día vamos a conversar, tanto con la presentación de Lorenzo y de Pilar, y también Javier, contador, nos va a acompañar discutiendo los desafíos de la electromovilidad, eh, entiendo desde el punto de vista de regulación y otros aspectos que ellos han visto desde la agencia, relevantes para tener en consideración, tanto para nuestra herramienta como para todos ustedes en esta mesa. Y un avance de lo que se viene: las mesas que siguen, las 6 y 7, son sobre discusión de los escenarios a simular, considerando todo lo que hemos discutido anteriormente, lo que vamos a poder simular con los distintos modelos. Vamos a generar escenarios de electromovilidad, y esos escenarios los vamos a conversar con ustedes para ver qué sensibilidades tendrían que desarrollarse, para ver de qué manera podemos estresar estas herramientas para ver efectivamente
distintas escenarios, digamos, que las distintas herramientas deben simular para justamente generar los resultados que vamos a presentarlos, discutirlos con ustedes y con eso aprovechamos de validar que los resultados que estamos obteniendo tengan sentido y también ahí aprovechamos de ver efectivamente de todo este escenario de electromovilidad cuáles son los más interesantes, digamos, para seguir analizando. Eh, y yo creo que hasta ahí estamos con la introducción. Eh, las, la estructura de la presentación que sigue, como mencionaba, va a hablar Javier. Eh, luego vamos a tener preguntas para Javier, y si tienen preguntas también para el proceso en general de la, del proyecto, digamos, ya sea de las mesas o de los modelos, vamos a tener una pequeña eh, pausa para preguntas. Luego vamos a tener una pausa y seguimos con las sesiones ya técnicas de los modelos de análisis de eléctrico de distribución y de planificación nacional. Así que le doy el paso a Javier, si está por ahí ya disponible. Sí, aquí estoy, Marcelo. Me tienen que Perfecto. habilitar la funcionalidad para compartir pantalla, por si acaso, que no me Ya, deja. A Si ver, es que es Gonzalo, ahí se posible nos que puede no ayudar con lo... eso. sí, déjame darte el El acceso. anfitrión, si no, quizá... Make co-host. Ahí puedes revisar si ahora puedes Ahora, compartir. sí. Un segundito. Tratando de conectar la mía. Pero... Ahí ya estamos viendo tu pantalla, Javier. ¿Se ve Perfecto. la pantalla? Ya, perfecto. ¿Se ve la pantalla grande o como de Sí, presentación? Que no sé bien bien. cómo... Sí, se ve la pantalla grande. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias ahí a Marcelo por la introducción. Yo creo que es bastante relevante, ¿cierto? Que nos situemos un poco respecto al trabajo que estamos haciendo en estas mesas participativas y también en el proyecto FONDEF como tal. Eh, la idea de la presentación que traigo hoy día es poder conversar un poco respecto a la electromovilidad y el sistema eléctrico, que es el tema que nos convoca en esta mesa participativa. Y después entiendo que hay un pequeño espacio para poder hacer discusión, y ahí los invito también a hacer discusión entre los distintos participantes que estamos en esta instancia. Finalmente la idea es poder levantar elementos que quizás no están siendo considerados en el modelo de simulación actual para que puedan ser considerados también por el equipo de la universidad. Entonces, eh, como punto de partida, quería partir con identificar, ¿cierto?, lo que es un sistema eléctrico y dónde se sitúan los vehículos eléctricos dentro de sus distintos componentes. Como evidentemente ustedes sabrán, ¿cierto?, un sistema eléctrico se compone por distintos focos de generación de energía que pueden ser más o menos sostenibles, renovables, tienen características específicas de cada una de las tecnologías. Tenemos también un sistema de transmisión, ¿cierto?, que nos permite trasladar desde los focos de generación energéticos hacia los focos de consumo. Y finalmente también tenemos un sistema de distribución, una red de distribución que nos permite hacer llegar finalmente estos electrones hacia los distintos elementos que van a consumir electricidad y que van a tener distintas funcionalidades, ¿verdad? Los vehículos eléctricos se sitúan principalmente dentro de los elementos que consumen energía, ¿cierto? Dado que su principal funcionalidad es poder generar desplazamiento y movilidad dentro del territorio, dadas las características de operación de cada uno de estos. Entonces, inicialmente estos vehículos eléctricos van a ser elementos que consuman energía desde la red, pero también, y eso es yo creo que uno de los puntos más interesantes también que se pueden ir integrando en el modelo de simulación, pueden ser elementos que reinyecten energía hacia el sistema, entendiendo que nos van a permitir o facilitar
una capacidad de almacenamiento no menor en las baterías de cada uno de estos vehículos. Entonces, finalmente, no solamente se pueden entender como elementos que consumen, sino que también como elementos o recursos energéticos distribuidos que nos van a permitir generar servicios hacia la red, poder reinyectar energía en determinados momentos y finalmente generar una lógica más dinámica con la red eléctrica de distribución. La masificación de la electromovilidad y de estos vehículos eléctricos, lo que se prevé y lo que se está viendo a nivel internacional es que finalmente va a generar un impacto tanto en lo que es la generación de electricidad, la transmisión de esta electricidad y evidentemente también en los sistemas de distribución. Y por lo tanto el trabajo que estamos haciendo justamente en estas mesas participativas es muy importante porque nos permite ver a futuro y nos permite identificar de qué forma podemos desarrollar quizás redes más inteligentes para que este impacto se vea reducido idealmente o que podamos manejarlo de la mejor forma posible. Hoy en día, ¿cierto? En Chile contabilizamos, estos son datos de noviembre del 2022 de la ANAC. Vi que habían algunos participantes de la ANAC, así que agradecemos su información tan oportuna, ¿cierto? Todos los meses y estamos esperando el cierre de diciembre. Pero con estos datos de noviembre contabilizamos en Chile un total de 4.700 vehículos eléctricos que se encuentran actualmente en operación. Buena parte de estos vehículos corresponden a vehículos livianos y medianos que pueden funcionar con 100% batería o bien vehículos híbridos enchufables, ¿cierto? Que también van a requerir de infraestructura de carga para su operación. Otro buen porcentaje surge a raíz de los buses, ¿cierto? Que son uno de los principales flotas que se han ido electrificando en Chile y que esperamos que vayan avanzando hacia las regiones. Y recientemente también han tomado un poco de... han ido avanzando lentamente el segmento de los camiones. Cuando revisamos los datos específicos de los segmentos de vehículos livianos y medianos, que son datos que particularmente en la agencia estamos monitoreando de forma frecuente porque son los principales usuarios de la infraestructura de carga de acceso público que estamos desarrollando en distintos proyectos, nos damos cuenta que a partir del año 2019 el porcentaje o el número de ventas totales de vehículos livianos y medianos, ya sea baterías o híbridos enchufables, ha ido en aumento importante. De hecho, a partir del 2021 prácticamente ha ido duplicando la cantidad de ventas de los años anteriores y por tanto vemos que ya empieza a tomar una tendencia alcista bastante considerable. Sin embargo, cuando analizamos en términos porcentuales estos valores, nos damos cuenta que todavía nos encontramos en una etapa muy incipiente, ¿cierto?, del desarrollo de estas tecnologías, donde el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos en Chile, considerando estos vehículos a baterías o híbridos enchufables, representan solamente el 0,4% del total de ventas de vehículos de este segmento livianos y medianos. Por lo tanto, aún estamos en una etapa muy incipiente, pero que también nos permite la oportunidad de reflexionar respecto a las temáticas que estamos conversando hoy en día para poder hacer modelos más eficientes o pensar cómo queremos hacer el desarrollo de estas tecnologías. En contraposición, ¿cierto?, al estado actual del desarrollo de la electromovilidad en Chile, también tenemos estrategias claras que nos determina la Estrategia Nacional de Electromovilidad, en la cual nos hemos fijado que de aquí al año 2035 este número del 0,4% de las ventas de vehículos livianos y medianos debiese pasar a ser el 100%. Es decir, es un desafío importante en el cual tenemos que pasar de un valor muy menor, una etapa muy incipiente, a una etapa bastante avanzada del desarrollo de esta tecnología. Y por lo tanto, junto también al aumento acelerado que esperamos ver en los próximos años de penetración de ventas de vehículos eléctricos, también esperamos que lo hagan los sistemas de carga y por lo tanto es importante que vayamos identificando qué elementos tenemos que ir desarrollando para que estos sistemas de carga no generen un estrés adicional en las redes de distribución y finalmente que el sistema eléctrico no sea una barrera para la penetración de estas tecnologías. Para ir concluyendo un poco este contexto inicial, identificar también cómo se ha ido desarrollando el número de instalaciones, el número de cargadores en Chile, particularmente de la mano, ¿cierto?, con el aumento en la penetración de vehículos eléctricos, vemos que
van aumentando el número de instalaciones de sistemas de carga registrados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Particularmente el segmento privado, ¿cierto?, ha ido tomando una mayor predominancia en términos absolutos, ¿cierto?, de instalaciones realizadas. Sin embargo, cuando vemos los datos de capacidad instalada en potencia, hoy en día cercana a 63 megawatts por hora instalados, vemos que los segmentos que generan un mayor estrés o que requieren de una mayor potencia disponible se centralizan en los centros de carga, ¿cierto?, para el transporte público, los electroterminales y también los cargadores de acceso público, que muchas veces tienen potencias mayores, ¿cierto? Y por lo tanto, a pesar de ser menores en volumen, sí generan un impacto mayor en la demanda de potencia finalmente que estos realizan a la red eléctrica de distribución y de transmisión. Para poder conversar un poco respecto a los impactos que nosotros esperamos que haya en el sistema eléctrico futuro, quisiera contarles un poco lo que fue la experiencia del proyecto Mi Taxi Eléctrico. Para quienes no conozcan el proyecto, este es un proyecto financiado por el Ministerio de Energía, ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, en el cual realizamos el recambio tecnológico de los primeros 50 taxis en la región metropolitana, mediante 3 fuentes de incentivos directos a este recambio. En primer lugar, un cofinanciamiento para la adquisición de los vehículos. En segundo lugar, la instalación de un cargador residencial en la vivienda de cada uno de estos taxistas. Y en tercer lugar, el monitoreo de la operación de los taxis de tal forma de poder entregar información de utilidad a estos primeros usuarios y poder también generar aprendizajes de cómo estos primeros 50 taxis operan en el contexto chileno. Particularmente quisiera centrarme en la experiencia de lo que fue la instalación de estos cargadores y cómo se contrarresta o se relaciona la relación de las condiciones previas y posteriores a la instalación de estos cargadores. En promedio, lo que nosotros vimos en términos de potencia contratada en estas 50 viviendas fue que la potencia contratada era de 3,5 kilowatts promedio, ¿cierto? Lo cual no alcanza a satisfacer la potencia que nosotros requeríamos únicamente para el cargador residencial, de 7 kilowatts de potencia. Y por lo tanto fue necesario, en cada una de estas viviendas, de las 50 viviendas que formaron parte del programa, generar mejoras en la infraestructura eléctrica de los domicilios mediante un aumento de empalme o bien la construcción de un nuevo empalme específicamente dedicado a la carga del vehículo. Entonces, ya desde esta pequeña experiencia de 50 viviendas, nosotros nos damos cuenta que parece ser que las viviendas actualmente en Chile no se encuentran adaptadas para recibir la electromovilidad, si bien esto va a depender de la operación de cada uno de los usuarios de estos vehículos eléctricos, pero en este caso específico vemos que se requieren de un aumento en los empalmes, lo que a su vez también genera un mayor estrés en las redes eléctricas de distribución. Cuando revisamos los datos de consumo promedios mensuales de energía, lo que contabilizamos a partir de las boletas eléctricas de los últimos 12 meses de estos taxistas, es que en promedio ellos consumían, previo a la instalación de estos cargadores, un total de 235 kilowatts por hora de energía. Sin embargo, cuando lo contrarrestamos con los consumos actuales que estos taxistas están teniendo, únicamente para el caso de sus vehículos eléctricos, es decir, este gráfico es el gráfico de consumo de un empalme dedicado únicamente a la carga del vehículo eléctrico de los taxistas. Vemos que el vehículo prácticamente triplica el consumo promedio que identificamos inicialmente en la casa de estos mismos taxistas. Si bien son casos particulares, ¿cierto?, porque son vehículos de alto recorrido, sí nos muestran un poco cuáles son los impactos que puede tener esta tecnología una vez se masifique, dado que estamos consumiendo prácticamente el triple de la energía que consumía la misma vivienda previa a la electrificación de su vehículo. Y finalmente, para concluir con la experiencia de este programa, también es relevante identificar en qué momento estos taxistas están accediendo a la red eléctrica de distribución, en qué momento ellos están realizando las cargas. Y en este gráfico lo que mostramos es cada una de estas curvas representa un día de la semana y agrega
la potencia demandada por estos 50 vehículos durante la operación que llevamos monitoreada de momento, y nos permite ver, ¿cierto?, en qué momentos del día es que estos taxistas están accediendo a la carga de sus vehículos y por lo tanto en qué momentos del día ellos generan un mayor estrés finalmente en las redes eléctricas de distribución. Aquí lo que esperaríamos evitar, ¿cierto?, a futuro, una vez que las tecnologías se vayan masificando, es intentar evitar de cierta forma las horas peak de consumo, de tal forma que este aumento en la demanda eléctrica no se solape con el pic de consumo que ya identificamos en la red eléctrica de distribución actualmente, que probablemente vaya aumentando en la medida que vayamos electrificando otras tecnologías como pueden ser sistemas de climatización u otros. Por lo tanto, en resumen, finalmente, ¿cómo se integra la electromovilidad en el sistema eléctrico nacional, ¿cierto? En primer lugar, nos plantea algunos desafíos que tienen que ver con la necesidad de reforzar o aumentar la capacidad del sistema eléctrico, tanto en su generación, para poder generar más energía que va a ser demandada por estos vehículos, en la transmisión de esta energía, y particularmente en el sistema de distribución local, ¿cierto?, para poder hacer llegar esta energía y esta potencia demandada por los vehículos eléctricos. Para poder hacer ese reforzamiento va a ser necesario realizar inversiones en el sistema eléctrico y por tanto surgen algunas preguntas respecto a quiénes van a ser los responsables de realizar estas inversiones, en qué momento o cuándo vamos a tener que empezar a realizar estas inversiones, dónde específicamente focalizamos los esfuerzos para generar las condiciones habilitantes y que el sistema eléctrico finalmente no sea una restricción para la penetración de las tecnologías de movilidad sostenible. Y finalmente, cómo también vamos a planificar o orientar el desarrollo de estas inversiones, quizás priorizando algunas posibilidades de cargas más inteligentes que nos permiten utilizar los vehículos no solamente como consumidores de energía, sino que también como proveedores de servicios a la red. En este último punto es que surgen oportunidades también, como les comentaba anteriormente, de utilizar estos vehículos no únicamente como consumidores de la red, sino que también potencialmente sistemas de almacenamiento que nos pueden permitir reinyectar energía a la red, o bien mediante mecanismos más pasivos como pueden ser señales de precio, o bien cargas inteligentes unidireccionales, poder evitar, ¿cierto?, que esta carga adicional se solape con las horas peak de consumo e idealmente poder priorizar, ¿cierto?, mediante mecanismos que nos puedan permitir la regulación y los desarrollos tecnológicos, priorizar, por ejemplo, un mayor consumo de energías renovables, que hoy en día se está virtiendo buena parte de la energía fotovoltaica que se está produciendo en Chile. Entonces, algunas de estas posibilidades son señales de precio, entender estos vehículos como sistemas de almacenamiento, particularmente la Agencia Internacional de Energía estima, ¿cierto?, al año 2050 una capacidad de almacenamiento únicamente en vehículos eléctricos de 186 terawatt-hora, un valor bastante elevado. El poder implementar y fomentar cargas inteligentes, unidireccionales, pero también bidireccionales, y también entender cómo estos vehículos eléctricos se integran con otros recursos energéticos distribuidos para lograr, ¿cierto?, una gestión de la demanda más eficiente y priorizar también el consumo de energía renovable mediante fuentes fotovoltaicas distribuidas. Ya para ir concluyendo, quería presentarles este framework desarrollado por la Agencia Internacional de Energía, nuevamente en un reporte que publicaron en el mes pasado, en el cual estudian, ¿cierto?, la integración justamente de los vehículos eléctricos con las redes eléctricas de distribución. Y creo que finalmente los invito a leerlo más en detalle, pero es un esquema que nos permite ir planificando qué elementos deberíamos considerar o qué etapas deberíamos ir avanzando para lograr finalmente que estos vehículos eléctricos nos permitan una flexibilidad también en la demanda mediante los mecanismos que les comentaba anteriormente. Entonces, esta tabla finalmente lo que nos muestra son 4 ejes principales: estrategias de carga por una parte, requerimientos tecnológicos para ir habilitando estos sistemas de flexibilidad de la demanda, sistemas de operación, que tiene que ver mucho con la estandarización
de la infraestructura de carga, la habilitación de la interoperabilidad y también los protocolos de comunicación que van a ser necesarios para poder habilitar cargas más inteligentes o bidireccionales, y también unos aspectos regulatorios que van a ser importantes ir avanzando en distintas etapas de desarrollo de la electromovilidad. En las columnas lo que nos presenta el esquema es fases en las cuales nosotros vamos teniendo una mayor penetración de vehículos eléctricos, que eventualmente pueden ser proveedores de servicios a la red, y lo contrarresta también con la necesidad de estos servicios de flexibilidad de demanda que puede tener redes más o menos saturadas dependiendo del contexto local. Particularmente en el caso chileno, para situarnos en este esquema, yo diría que aún nos encontramos en una fase 1, ¿cierto? Donde no identificamos impactos, actualmente no identificamos grandes impactos en las redes eléctricas de distribución, pero sí nos encontramos fomentando y generando mecanismos que incentiven una mayor penetración de vehículos eléctricos y también mecanismos que incentiven una mayor disponibilidad de infraestructura de carga de acceso público, entendiendo que ambas tecnologías van avanzando de la mano, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que se recomienda en esta etapa inicial son más bien elementos de coordinación, ¿cierto? O puede ser identificar dentro de la red cuáles son los espacios donde nosotros podemos disponibilizar sistemas de carga de acceso público en lugares donde no generen mayor estrés en la red, y por lo tanto eso tiene que ver mucho con coordinación más que nuevas inversiones. Mediante los sistemas de operación habla de sentar las bases de interoperabilidad, estandarización, levantamiento de datos de la utilización de estos sistemas de carga y los vehículos eléctricos, dentro de otros puntos. Y en aspectos regulatorios nos habla sobre sentar las bases de los incentivos que nos van a permitir respuesta a la demanda finalmente. Para ir cerrando, solamente quería hacer un cruce final entre las regulaciones que actualmente, las más importantes creo yo, están operando en relación a la electromovilidad y a los sistemas de carga particularmente, y cómo estos se relacionan con algunos de los puntos que nos plantea este framework desarrollado por la Agencia Internacional. En primer lugar, la entrada en vigencia del pliego técnico normativo RIC 15, el cual, ¿cierto?, establece exigencias de seguridad para las personas, nos entrega mayores estándares para la infraestructura de carga, particularmente en el caso de infraestructura de carga de acceso público, nos demanda, ¿cierto?, la disponibilización de protocolos de comunicación o CPP 1.6, que a futuro pueden ser habilitantes para generar cargas más inteligentes o bidireccionales, y también establece reglas claras para el mercado, lo cual de cierta forma también es un incentivo para acelerar el despliegue de sistemas de carga a nivel país en sus distintos segmentos. Por otra parte, el reglamento de interoperabilidad que se está trabajando, ¿cierto?, dentro del Ministerio de Energía, en el cual se encuentran vías de generar un reglamento que permita aumentar la interoperabilidad entre los sistemas de carga. Este reglamento no solamente se hace cargo de la interoperabilidad de los conectores, sino que también considera la interoperabilidad de los sistemas de pago y de información, y establece nuevos actores, ¿cierto?, que se vendrían a sumar a la operación de los sistemas de carga, y no únicamente CPO, sino también proveedores de servicios de electromovilidad. Y también yo creo que es muy relevante que la propuesta considera la recopilación de información de la operación de estos cargadores, que va a ser fundamental para el diseño de buenas políticas públicas, mediante la construcción, ¿cierto?, de una plataforma de interoperabilidad que va muy en línea en disponibilizar datos que permitan una mejor coordinación entre los operadores de la red, los proveedores de servicios de electromovilidad, los proveedores de vehículos, los operadores de puntos de carga y también los usuarios de vehículos eléctricos. En tercer lugar, la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad recientemente aprobada, ¿cierto?, la cual considera o considera los sistemas de almacenamiento que forman parte de vehículos eléctricos como recursos energéticos distribuidos, y por tanto sienta las bases de lo que a futuro puede ser las cargas bidireccionales. Y también establece la reducción del pago anual por permisos de circulación, lo que se alinea con incentivos que vayan en pos de fomentar una mayor penetración de vehículos eléctricos. Y finalmente, también las modificaciones que se prevé realizar en la ley de distribución, en la cual
Se espera fomentar consumidores más informados, más activos, ¿cierto? Como en otros países, que también puedan tomar decisiones mediante distintos mecanismos, que pueden ser mecanismos de tarifas, ¿cierto? O estrategias de respuesta a la demanda, que finalmente también van en la mano con los requerimientos regulatorios que nos plantea este framework de trabajo. Por lo tanto, son varios los puntos en los cuales ya se están realizando actividades o se está avanzando desde la perspectiva de la regulación en Chile. Y también quería destacar justamente el punto que estamos abordando de cierta forma en este FONDEF y en el trabajo que estamos realizando hoy día, que tiene que ver mucho con la coordinación finalmente que podemos tener quizás en etapas tempranas para desarrollar infraestructura de carga que considera la disponibilidad de la red como un elemento que nos permita finalmente evitar inversiones adicionales y finalmente orientar el desarrollo de esta infraestructura de carga dentro de un esquema que busque mayor optimización finalmente de la red como tal. Y solo para concluir, otros puntos que creo son relevantes desde nuestra experiencia tienen que ver con el poder establecer normativas ágiles para la tramitación con las empresas distribuidoras. Como vimos, probablemente a futuro el número de solicitudes a las empresas distribuidoras, tanto en solicitudes de aumento de empalme, construcción de nuevo empalme y conexiones a red de distribución va a ir en aumento. Y por lo tanto ahí es fundamental que las empresas distribuidoras no generen brechas o barreras finalmente al avance de esta tecnología, sino que sean ágiles en las solicitudes que puedan ir ingresando. Y también generar normativas ágiles para la utilización de espacios públicos, que hoy en día son administrados, ¿cierto?, por las municipalidades principalmente, y que la normativa actual no siempre se vincula de forma eficiente y rápida con los posibles desarrollos que podamos tener a futuro, con los requerimientos que podamos tener de estos espacios públicos para disponibilizar infraestructura de carga de los vehículos eléctricos. Y para concluir, también es muy importante el poder considerar la educación de los consumidores. Esperamos que a futuro sean consumidores más empoderados, que van a tener acceso a una mayor diversidad de tarifas, ¿cierto? Y que por lo tanto también hay un paso muy importante en cuanto a cómo vamos educando a estos consumidores para que puedan tomar decisiones más informadas con los distintos mecanismos que se puedan ir habilitando a futuro y no sean únicamente consumidores pasivos que se adhieren a una tarifa única regulada, sino que puedan tomar finalmente más acciones, ¿cierto? Tanto en la decisión de qué tarifa utilizar, pero también respecto a servicios que eventualmente podrían proveer a las redes eléctricas de distribución. Entonces, ahí devuelvo el pase a Marcelo, si es que quiere guiar la discusión. Muchas gracias, Javier. Entonces, creo que todavía tenemos unos 10 minutos para preguntas. Y luego vendría el break en intermedio para que puedan tomarse un cafecito o eh, descansar un momento para seguir con las discusiones técnicas. Así que quien quiera hacer una pregunta para Javier o respecto de lo que hablamos de las mesas, el mecanismo es levante la manito ahí con Zoom y vamos eh, tomando las preguntas. Ya, mientras se entusiasman, voy a partir yo con aquí, ya viene una pregunta. Hable de Gonzalo. Muchas gracias, Javier, por la presentación. También les compartí ahí en el chat a todos los que quieran revisar el documento que mencionaba Javier de la Agencia Internacional de Energía. Te quería preguntar a ti, Javier, dado un poco la revisión, yo sé que ustedes han hecho bastante revisión internacional de distintas situaciones de países en estas distintas fases. Entonces, tú mencionaste que Chile estaría en esta fase primera, ¿no? Como bien incipiente. Pero según tu revisión, ¿se puede determinar, al menos en un rango, en qué momento uno pasa de una fase a otra? ¿O eso es, según ustedes, algo muy, muy contextual, muy específico al escenario o a la ciudad
o al sistema eléctrico donde se están adoptando los vehículos eléctricos, o bien se pueda generalizar algo de decir, mira, fase uno es hasta un 10% de adopción, fase 2 20%, etcétera. ¿Qué tan fácil sería estimar eso, ese cambio de fase? Sí, es una muy buena pregunta, Gonzalo. Justo cuando yo estuve revisando este framework, me planteé un poco esa misma inquietud, pero finalmente yo creo que es bastante difícil establecer reglas como estandarizadas para poder eh, finalmente definir en qué punto nosotros pasamos de una fase a otra, porque tiene que ver mucho también con los otros elementos, es decir, qué tan preparada está mi red eléctrica de distribución, por ejemplo, para poder definir cuáles son mis requerimientos por una mayor flexibilidad en la demanda, o bien qué tecnologías son las que se priorizan en ese sistema de generación, para ver si quizás, no sé, en países como Chile, que tenemos un alto potencial de desarrollo fotovoltaico, quizás podemos ir adelantándonos en estas fases de tal forma de que la red quizás no está tan estresada, pero sí es de nuestro interés entregar incentivos para que los vehículos eléctricos idealmente carguen en momentos donde tenemos un mayor requerimiento, un mayor producción de energía fotovoltaica, por ejemplo. Pero no tiene que ver específicamente con una saturación de la red eléctrica de distribución. Entonces, yo creo que no hay valores que estén estandarizados, sino que es muy contextual, como tú bien decías, de las condiciones de cada uno de los mercados y particularmente también de cada una de las ciudades, quizás entender a qué punto finalmente están saturadas las redes eléctricas de distribución, cuántos vehículos yo tengo disponibles para poder eventualmente generar flexibilidad en la demanda y también cuál es el requerimiento de esta flexibilidad de demanda en la red eléctrica local, finalmente, considerando también que se tienen que generar ahí probablemente estudios costo-beneficio para ver si es que vale la pena o no vale la pena avanzar finalmente en disponibilizar las inversiones que también son necesarias para poder facilitar la flexibilidad de demanda. No es que sea tan directo, sino que también ahí hay inversiones que se tienen que ir haciendo en función de las fases en las cuales yo voy avanzando. Pueden ser mecanismos más pasivos como tarifas, pero a futuro mecanismos más activos también van a requerir inversiones que van a tener que ser realizadas por alguien. Puede ser el mismo usuario del vehículo que habilite un sistema B2G, pero cómo se le paga ese servicio que está haciendo a la red es un punto que también hay que ir conversando en etapas tempranas. Entonces, yo diría que es mucho más contextual que estandarizado ese valor en el cual yo paso de una fase a otra en el esquema que les mostraba. Perfecto. Sí, me imagino que incluso en situaciones muy locales como un electroterminal, se ven problemas muy locales donde es necesario tomar esa medida un poco más activa, ¿no? Entiendo que algunos de los Claro. terminales de buses del transporte público ya están tomando medidas de manejo de la demanda más activa. Claro, principalmente gestión de carga inteligente, más que sistemas bidireccionales, pero eventualmente también se podría avanzar en otras líneas de servicio, si es que ellos son financiados, finalmente, como que hay que entregar los mecanismos para que valga la pena realizar las inversiones que permitan cargas bidireccionales, por ejemplo. Perfecto, Perfecto. muchas gracias. Javier, ya tenía una pregunta también parecía en ese contexto, digamos, de todos estos beneficios adicionales que se esperan que provean los vehículos eléctricos, en particular en la integración de la red. De la revisión que ustedes han hecho, ¿hay algún país en que ya se estén vislumbrando aplicaciones concretas? Eh, Porque puede darse el caso, digamos, de que, como nos pasó con los medidores inteligentes también tienen un montón de beneficios adicionales o prestaciones que podrían darse a futuro, pero al momento de implementarse los medidores inteligentes, todo eso era a futuro y no había nada concreto que pudiese eh, la persona, digamos, ver efectivamente qué tanto más beneficio me va a dar el medidor si que todo era futuro, digamos. Entonces, de todas estas consideraciones que tiene la agencia o medidas o beneficios adicionales, ¿ya se están viendo algunas implementaciones que uno vea que efectivamente, no sé, en Finlandia te pagan por el uso de la batería o algo así? Claro. Yo sé que en Francia e Inglaterra se están haciendo experiencias de este tipo. Ahí los casos específicos no los tengo muy bien identificados,
pero sé que en el caso de Inglaterra, si no me equivoco, bueno, ahí justamente Gonzalo tiene más experiencia en el caso de inglés, pero se hizo una suerte de experiencia piloto que no consideraba para la carga de vehículos residenciales, donde se intentó pilotear sistemas bidireccionales, entendiendo finalmente cómo el usuario local toma o no toma la decisión de utilizar finalmente los mecanismos que se habían disponibilizado. Entonces, yo diría que Francia e Inglaterra son algunos casos en los cuales ya se está avanzando en regulación y también en entregar los mecanismos para que se puedan empezar a hacer cargas bidireccionales. Pero finalmente también son países que están mucho más avanzados en los aspectos regulatorios previos que se tienen que avanzar para lograr eso. Entonces, en el caso chileno, entiendo que todavía no tenemos mecanismos tampoco para generar tarifas específicas como mecanismos pasivos. Entonces, finalmente estamos en una etapa, yo creo, muy incipiente, pero que tenemos que ir generando esas transiciones, y como tú bien mencionabas, justamente el tema de los medidores inteligentes, el no tenerlos hoy en día también es una barrera tecnológica súper importante, a pesar de que podamos avanzar con el framework regulatorio, nos genera retrasos, como bien todos sabemos, estamos aquí en el fondo de qué tan aplicables son esos mecanismos de tarifas flexibles o bien esos recursos o esos beneficios que podría tener para el usuario. Pero ahí, bueno, Marcelo, respondiendo, yo diría que podemos conversarlo después, pero si revisamos casos de Inglaterra y Francia, entiendo que ya están avanzando con cargas bidireccionales, en el fondo que sería la fase 4 de este esquema que yo les comentaba. Entonces, nosotros aún estamos en etapas muy tempranas y nos faltan hartos pasos todavía que dar para lograr llegar a ese momento. Pero por lo menos ya hay Ahí experiencia, eso ya es una buena noticia de que hay de dónde aprender o justamente ese sacar es uno de los rédito. buenos puntos. Hay países que están harto más avanzados. De hecho, en el mismo estudio que les comentaba, se hablaba del caso noruego, por ejemplo, pero que ya tienen 90% de penetración de vehículos, de ventas de vehículos eléctricos, es decir, un mercado de los más avanzados. Pero justamente, dadas las condiciones de ese caso, eh, a pesar de tener un número elevado de vehículos eléctricos, las redes de distribución estaban dimensionadas para poder satisfacer esa demanda y por lo tanto no era necesario generar mayores mecanismos que desplacen esta demanda, sino que las inversiones ya se habían realizado. Entonces va a depender mucho del contexto finalmente de cada uno de estos mercados y específicamente en el caso noruego entiendo que ahí la lógica en la cual ellos trabajaban era en ciertos momentos del año, como puede ser invierno, por ejemplo, que hay una mayor demanda por calefacción, por ejemplo, eléctrica en la red. En esos momentos particulares sí se generaban incentivos para que los vehículos cargaran en otros horarios para desestresar la red eléctrica de distribución, pero por norma general finalmente no era algo que les generara mayor incertidumbre finalmente, como pueden ser otros casos como Ámsterdam, que ya está muy saturada la red eléctrica de distribución y están teniendo problemas mayores también en esa línea. Perfecto. No sé si hay alguien más de la audiencia tiene preguntas para Javier. Yo, Don Lorenzo. no sé, ahí la mano no se ve, parece, con el fondo amarillo. Bueno, muchas gracias, Javier, también de mi parte por la presentación. Y bueno, la verdad es que durante la presentación tenía varias preguntas que se fueron aclarando más o menos ahora con la discusión, así que voy a tratar de reformular un poco la idea, sobre todo con las últimas eh, conversaciones que han tenido. Y es que, bueno, yo los saludo desde Valdivia y acá la conversación típicamente con la gente que tiene posibilidad de cambiarse a vehículos terrestres eléctricos, en particular gente que ha tratado de participar en el programa Mi Taxi Eléctrico, justamente ha tenido la dificultad de tener, primero, vivir en una zona donde, a pesar de que es en el centro de la ciudad, ¿cierto? Y por lo tanto diríamos es mucho más robusto en términos eléctricos, la factibilidad eléctrica se les cae porque es un cambio muy importante digamos, en términos de costo. O sea, el cambio de empalme al 7 kilos le tenía que cambiar también una parte del alimentador. Entonces se hacía imposible para ellos, o sea, era muy caro, digamos, la misma agencia, o el mismo, eh, la misma seremía les decía,
el aporte, ¿cierto?, desde la agencia es de esos 300.000 pesos para un nuevo empalme, o 200 y tanto para el refuerzo, pero no podemos entrar con todo el costo. Entonces, la pregunta más que nada va en que esa es una realidad súper normal en nuestro país. Es decir, nuestras redes eléctricas, tal como tú acabas de decir, ¿cierto?, de los países europeos ya estaban listos. Es decir, las redes son súper robustas y son bien trifásicas y están bien equilibradas. En cambio acá son más débiles. No puedo decir de que son malas, realmente están hechas a costo y por lo tanto, digamos, en términos técnicos, está a un costo óptimo. Y por lo tanto están bien dimensionadas, pero siguen siendo más débiles que cualquier otra red europea y por lo tanto tenemos un desafío mucho más importante a nivel nacional. Entonces la pregunta ahora, ¿cierto?, hacia la agencia o en general hacia, eh, digamos, gente que puede empujar regulación, es ¿cómo vamos a poder hacer eso? Tú un poco lo dijiste, en el sentido de que ¿quién va a tener que hacer la inversión del cambio de los cables? Y quizá hay que discutirlo con la empresa distribuidora, pero todos sabemos que la empresa distribuidora nos va a traspasar finalmente el costo de los usuarios finales. Entonces, obvio que lo vamos a terminar pagando como usuario final si es que es una decisión privada. Entonces ahí va la pregunta, ¿cómo han discutido ustedes este problema? Si es que lo han discutido, o por último, ¿cómo lo ves tú? Si es que esa es una de las cosas que ciertamente nos va a pasar. Gracias, Lorenzo. Para el primer punto, justamente yo no he formado parte de esas discusiones. Yo creo que buena parte de los puntos que tú mencionas fueron las discusiones que se hicieron durante el gobierno anterior, de hecho, para las modificaciones de la ley de distribución, y probablemente quizás más de uno de los que nos acompaña aquí estuvo en alguna de esas conversaciones. Pero claro, justamente lo que tú mencionas es un tema fundamental, yo creo, que respecto a cómo se traspasa ese costo de inversión, ¿cierto? Si es que lo va a asumir la empresa distribuidora, cómo la ley de distribución lo va a distribuir, ¿cierto? Si es que lo va a pagar únicamente el usuario del vehículo eléctrico, o lo vamos a terminar pagando todos, a pesar de que no todos podemos acceder a un vehículo eléctrico. Entonces, y particularmente los vehículos eléctricos de momento están avanzando en segmentos económicos que normalmente tienen más ingresos, entonces también ahí surgen dudas en esa línea, particularmente lo que es electromovilidad, porque adicionalmente hay que sumar todas las otras electrificaciones que se espera tener a futuro de calefacción particularmente y otras tecnologías. Entonces, yo diría que personalmente no tengo una postura específica, tendría que meterme a investigar un poco más esos casos particulares y cómo se van distribuyendo los precios, pero sin duda yo creo que es una de las grandes temáticas que tiene que abordar la ley eléctrica de distribución, y en caso de que no la aborde, puede generar una vez más retrasos en el desarrollo de estas tecnologías, si es que finalmente ese costo, al ser un costo tan elevado, y que se traspase quizás a usuarios atomizados que no pueden costearlo finalmente, resulta finalmente un desincentivo para el avance en estas nuevas tecnologías, como tú bien mencionabas. Es decir, si un taxista particularmente tiene que realizar inversiones más allá del empalme, sino que también del transformador, evidentemente algo que no es factible específicamente, y ahí viene la pregunta de cómo como Estado finalmente nos hacemos cargo de esta problemática. Y de forma paralela, y volviendo quizás al esquema que les comentaba anteriormente, ahí también surgen dudas respecto a si existen mecanismos más inteligentes también para poder hacer estas inversiones. Por ejemplo, en el caso de las nuevas versiones del programa Mi Taxi Eléctrico, nosotros estamos intentando priorizar la construcción de aumentos de empalme por sobre nuevos empalmes, dado que el aumento de empalme, si bien hay un tema de costos de inversión inicial, ¿cierto?, de ambos casos, pero finalmente el aumento de empalme, desde nuestra perspectiva, igual tiene un mayor lineamiento con lo que son redes más inteligentes, en la lógica de que ese aumento de empalme te permite compartir la carga del vehículo, potencialmente una carga de la misma residencia que va a ir electrificándose también, y que potencialmente también va a pasar a un empalme mayor la misma vivienda, dado que los elementos eléctricos que va a tener la vivienda también van a ir aumentando. Entonces, a diferencia del nuevo empalme, que nos genera finalmente una infraestructura de 10 kilowatts específicamente para la carga del vehículo eléctrico, y que finalmente esa carga del vehículo eléctrico o esa infraestructura va a ser ociosa durante mucha
muy buena parte de la jornada también. Entonces ahí también hay algunos puntos respecto a quizás no únicamente el traspaso de costos, sino que también qué estrategias o qué incentivos nosotros entregamos para quizás algunas alternativas respecto a otras. Además de, entiendo que en otros países también ya se está avanzando en regulaciones que solicitan protocolos de comunicación más inteligentes, incluso en casos residenciales. Lo que finalmente habilita, es un poco como el medidor inteligente, a pesar de ser un costo mayor, habilita de cierta forma que a futuro podamos hacer cargas más inteligentes y también cargas bidireccionales a futuro. Entonces, son diversos los elementos que hay que ir considerando, pero particularmente para la pregunta que tú me haces de cómo se comparten estos costos de inversión, yo creo que ahí justamente es una conversación que tenemos que retomar durante la modificación a la ley de distribución que esperamos que durante este gobierno también se empuje y idealmente avance ese punto para la modernización del sistema. Oye, quizá puedo agregar nomás algo al final, aprovechando que no veo otra manito levantada, de que Por favor. la herramienta va a ayudar en eso. O sea, Justamente. justamente vamos a poder tener diseños de estrategias y de regulaciones futuras y vamos a poder ver el impacto. Así que allá va la herramienta. Muchas gracias, Javier y Lorenzo, por la discusión. Creo que si no hay ninguna otra pregunta de la audiencia, podemos hacer. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aproveche ahora. Si no, pasamos directamente al break y nos vemos a las 10:15. Ok, nos vemos entonces en 10 minutos. Sí, 10:15 más o menos. Perfecto. Voy a pausar la grabación y después retomamos. Gracias. Buenas, ya estamos de vuelta. Vamos a esperar 2 minutos más para que se termine de conectar el resto de la audiencia. Mientras tanto, ya Lorenzo está colgando la presentación respecto de la distribución eléctrica, los modelos de planificación y análisis de la distribución eléctrica. ¿Cómo está, don Lorenzo? Bien, está raro así el tiempo acá, está soleado pero fresco, así que corre viento, pero está soleado, así que en las tardes hace calor. Eso es lo que Está bien llaman el... veraniego, sí. Así es, así es. Bueno, yo estoy medio arrancado, estoy visitando a la familia, así que estoy con clima caribeño en Colombia. ¡Oh, qué buena! Sí, disfrutando el frío de la nevera que le llaman y en las vecindades de Bogotá. Arrancando el calor. Está bien alto, bien alto. Yo creo que estamos para partir. ¿Ves? Ya pasaron los 10 minutos. Démosle entonces, Lorenzo. Ya pues, súper, muchas gracias entonces Marcelo, y bueno, espero ahí que vaya uniéndose la gente y cualquier cosa, vayan juntando las preguntas, o me pueden interrumpir incluso entre medio para preguntar, no hay problema. Bien, entonces yo estoy hoy día presentando justamente una de las capas dentro de nuestra herramienta que tiene que ver con los modelos de planificación de la distribución eléctrica, y entonces cómo vamos a tomar decisiones finalmente para poder dar lineamientos para para la planificación, ¿cierto? Para la extensión o para el reforzamiento de la red de distribución eléctrica. Y para eso quise partir directamente con un ejemplo motivacional, digamos, más que con datos, y que tiene que ver con un proyecto en el que estuve involucrado en Hong Kong. Nos pidieron justamente analizar la factibilidad de agregar una estación, un terminal de carga de transporte público y transporte privado. Es una empresa que tiene como un centro de investigación grande y que tiene entonces
un montón de edificios, que son todos los que están marcados aquí como los OH, y este es su red eléctrica de distribución dentro de su centro de estudio. Y querían entonces instalar una estación de recarga en el nodo 10, y la intención justamente era evaluar cuál era el impacto de esta nueva estación de carga en la red eléctrica. Y para eso entonces tuvimos que básicamente analizar, primero, simular una capacidad de vehículos que venían entrando. Eso entonces tuvimos que básicamente tomar suposiciones en base a la misma información que ellos nos entregaban, y que más o menos tenía esta figura. Bueno, en Hong Kong, ¿cierto? La densidad poblacional es bastante alta, entonces aquí hay 400 vehículos, digamos, era el mayor número de vehículos que habían conectado a esta estación de carga en el momento peak, durante el día. Y bueno, y la curva durante el día era más o menos esta. Entonces, en la mañana, bueno, aquí, por supuesto, parte en la noche, o el comienzo de la simulación partía con cero, pero rápidamente en la mañana empezaban a llegar algunos vehículos. Allá ustedes saben, ¿cierto?, que los periodos de trabajo también pasan durante la noche, entonces hay gente que incluso está trabajando a horas de la madrugada, y luego, por supuesto, está la llegada cuando llegan los primeros vehículos, y luego en la tarde cuando llega el turno de la tarde. Entonces, bueno, ¿cuál era el efecto? Aquí fíjense que hay, bueno, 9, 10, 11, 12 puntos o nodos de conexión, o barras, como decimos en el mundo eléctrico, y voy a mostrar justamente resultados de eso. Entonces se va a ver un montón de resultados, pero voy a ir directamente a los números o a las figuras que nos interesan. Entonces, hay un montón de curvas acá, y básicamente en la columna de la izquierda hay cómo se comporta el voltaje cuando no está la estación de recarga todavía, y las corrientes. Y aquí lo importante ver son los rangos, ¿no? Los rangos de operación de la norma técnica de Hong Kong es un 10%, es decir, desde el valor nominal puede llegar a 90% y hasta 110%, y está funcionando relativamente bien. Las barras que estaban más comprometidas estaban justo al límite del 0,9, que son las de más abajo, ustedes pueden verlas acá, mientras que las corrientes, lo de la derecha son las líneas, son las corrientes de línea, también estaban dentro de los valores razonables al momento, antes de la instalación de la estación de recarga. Entonces, bueno, nosotros instalamos la estación de recarga justamente con esta suposición que hicimos antes de la llegada de vehículos eléctricos, y este es el nuevo escenario, donde lo importante a ver tiene que ver con el 0,9. Entonces, por supuesto que en la tarde hay una muchísimo mayor demanda eléctrica ahora. Durante el día, ¿cierto? Mediodía está casi en los límites, y por lo tanto hay momentos de preocuparse. Aquí ya estamos pasados justamente del nivel mínimo, y en términos de corriente también hay algunas líneas que tienen violaciones de su operación. Eso significa, bueno, aquí tenemos que tener un cable más gordo, ¿sí? Y para tener cable más gordo, entonces ellos tienen que modificar esa instalación, y tienen que ver básicamente si es compatible con la conexión desde el otro nodo, y así es una discusión de inversión no trivial. Alternativamente, por supuesto, está justamente como Javier bien lo mencionó antes, está el incorporar control. Nosotros entonces hicimos esa simulación. A propósito, esta línea que está aquí sí, que está sobrepasado, digamos, sus límites de operación, es justamente la línea donde está conectada la barra. Entonces, es la línea entre la subestación principal y la estación de recarga. Y luego, bueno, agregando control, fíjense que aquí en la columna de la izquierda, nuevamente los voltajes están dentro del 90%, entonces está todo bastante natural, o digamos, respeta entonces los límites de operación, mientras que las corrientes también están dentro de los valores apropiados. Entonces, digamos, tuvimos que agregar inteligencia, y eso es muchísimo más barato, o en términos masivos es muchísimo más barato, porque no hay que modificar infraestructura. Ahora, ¿qué Lorenzo, significa eso en términos? ¿Sí? Lorenzo, perdón, antes de ahí, Sí, por favor. para, Dale. para la gente que a lo mejor no entiende mucho lo que es voltaje y corriente, Mm. entiendo de las clases del señor Rudnick
Si el voltaje baja demasiado, tenemos riesgo de que se corte la luz. Ya, bueno, si pregunta, es en ambas direcciones, es decir, el sistema de distribución tiene instaladas protecciones que Ujú. están diseñadas justamente para reaccionar cuando uno sobrepasa algunos límites de operación. Y esos límites de Mm. operación, en el caso de Hong Kong, eran estos que estaban marcados acá. Claro, pero en el Entonces, efecto, si sobrepasamos esos límites, ¿qué es lo que puede pasar, digamos, para que eso, justamente. Entonces, si sobrepasamos los límites, las protecciones se pueden activar y efectivamente podemos dejar sin suministro a parte del sistema de distribución. Se eso, puede cortar la luz para la gente que está viviendo ahí. Sí. eso, ya, eso, gracias. Em, y eso, bueno, efectivamente se puede cortar la luz instantáneamente, después vuelve y tiene como todo este efecto de que hay una reconexión rápida y de repente hay equipos electrónicos en la casa que no están preparados para ese tipo de cambio brusco y así es como muchas veces se queman los electrodomésticos, digamos, de que se cayó la luz, volvió la luz y bueno, no estaban preparados los equipos. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces en términos prácticos con respecto al control, ¿cierto? Yo dije que había control, entonces, bueno, esto, la misma curva que mostré al principio, ¿cierto? De los vehículos conectados, la curva azul es como el consumo natural que hubiesen tenido los vehículos al momento de conectarse, es decir, están consumiendo a potencia máxima porque eso es lo que necesitan para poder irse cargaditos al momento de partir. Y entonces, durante el día, ustedes ven de que en vez de consumir al máximo, aquí tenemos una disminución del consumo máximo, y aquí lo mismo, mucho más pronunciado, por supuesto, porque aquí está además el consumo normal de los edificios al mismo tiempo, entonces eh, necesitamos reducir incluso más el consumo de los vehículos. Pero por otro lado, nosotros también manejamos estas métricas de flexibilidad, es decir, qué tanto los vehículos pueden moverse entre el mínimo y el máximo para poder cumplir su objetivo de irse cargados al final de su periodo de estadía. Y aquí, como ven, básicamente, como son muchos vehículos, tenemos un montón de flexibilidad. Es decir, siempre vamos a tener posibilidad de reducir el consumo y que los vehículos se vayan con un al menos 90% de carga antes de partir, eh, de irse de la estación de recarga. Entonces, es un costo bajo y es por eso que están empujados hoy día. Estos son resultados de hace 5 años atrás. Es decir, son cosas que sabemos que dan resultados rápidos. Ahora, tal como Javier contaba, yo tengo como una diapositiva parecida a la que él tiene, pero esto es lo que se va a transformar en nuestro sistema de distribución. Entonces, inicialmente solamente teníamos, digamos, generación térmica o hidroeléctrica de gran escala, ahora también tenemos generación renovable de gran escala, pero además tenemos generación renovable local, es decir, al lado de nuestros consumos. Estamos viendo cada vez más la posibilidad de tener sistemas de almacenamiento estacionario, es decir, baterías que están cerca de nuestras casas, y empiezan a aparecer también los vehículos, que es parte de nuestra discusión actual, pero esto todo en conjunto va a llegar a nuestro sistema de distribución. Yo aquí soy medio insistente, ¿cierto?, también en que la electromovilidad no solamente son los vehículos terrestres, así que siempre tengo una fotito ahí de un barco eléctrico, porque no solamente para transporte lo vamos a utilizar, sino que sobre todo en ciudades donde tenemos transporte fluvial, los vehículos eléctricos marítimos van a ser súper relevantes. Entonces, aquí, bueno, justamente algunos de los números que entregó Javier, ¿cierto? Los vehículos eléctricos consumen más o menos tres veces la energía de una casa, digamos, en su consumo normal, pero un vehículo eléctrico consume 20 veces lo que consume una casa, más o menos, cuando quiere cargarse rápido. O, perdón, cuando quiere, no a carga rápida, no quiero usar el concepto de carga rápida, pero básicamente son 20 kilos como la potencia estándar de carga, y las casas en promedio consumen 1 kilo, cuando están consumiendo harto en realidad. Entonces, cuando se conecta un vehículo, en realidad es como tener 20 nuevas casas conectadas de una.
Y eso, bueno, esos son justamente los impactos o las cosas que tenemos que tratar de gestionar, como decía Javier previamente. Y por ejemplo, al mismo tiempo, mostrando lo que mostré arriba, de posibilidad de tener control, pero era una escala bastante alta, 400 vehículos, entre 200 y 400 vehículos conectados al mismo tiempo. También está la posibilidad de tener eso mucho más atomizado y que esté en un mismo punto de recarga. Por ejemplo, estas estaciones que tienen dos mangueras nada más. Y nosotros hicimos un experimento justamente en una estación de carga que diseñamos nosotros mismos, con un Tesla que tiene 90 kWh de batería y un Renault que tiene 55 kWh de batería. Y justamente lo que queríamos hacer era buscar que los vehículos tuvieran o aseguraran de que no consumiéramos energía desde la red externa. Entonces, esta es la red completa y los vehículos están conectados en esta barra que está en este punto de conexión que está aquí. Este es el punto de conexión de la red general y si se fijan hay un montón de cables entre medio, es decir, para asegurar que el consumo acá sea lo más cercano a cero, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el resultante del consumo de esto aquí sea cercano a cero. Entonces, bueno, hay un escenario, aquí les voy a mostrar tres resultados que nosotros obtuvimos. Hay un escenario en el que, si se fijan, la curva de arriba muestra justamente el consumo que hay en el punto de conexión con la red, y tenemos una generación fotovoltaica local, que olvidé mencionarlo, que tenemos aquí, generación fotovoltaica en la red original, y acá en realidad también tenemos dos plantas fotovoltaicas más. Y entonces los vehículos eléctricos se van a cargar conforme hay disponibilidad de generación fotovoltaica. Y si se fijan, nosotros lo que estamos haciendo aquí es controlar los vehículos directamente, decirle consume tal potencia. Y esto lo hicimos con vehículos, digamos, no simulación, esto realmente es comunicarse a través de la estación de carga, es pedirle al vehículo que modifique su consumo. El Renault tenía unas cosas bien extrañas que como cada una hora se desconectaba y volvía a conectarse, tenía como su propio protocolo. Y aquí se pueden ver dentro de estas curvas amarillas, ¿no? Pero durante el periodo casi completo en esta figura, la curva verde punteadita, como más oscura, es como lo que nosotros solicitábamos a los vehículos hacer, y la más clarita es lo que hacían los vehículos. Entonces, está bastante bien conforme a lo que nosotros necesitábamos. Esto es, los dos vehículos están conectados al principio del experimento, pero luego dijimos, bueno, supongamos que hay uno conectado primero y después llega el otro. Entonces, está el Tesla cargándose, que es el verde acá, y luego llega el Renault, que es el amarillo, entre medio, y los dos, bueno, el Tesla ya se cargó un poco más que el Renault, entonces, y los dos tienen que partir más o menos al mismo tiempo. Entonces, nuestro método hace que le demos un poco más de potencia de carga al Renault, de manera que al momento de que partan, los dos se vayan conformes con la cantidad de carga que tenían, y eso, si se fijan, siguiendo nuevamente la curva de disponibilidad del Sol. Entonces, eso son perturbaciones externas. El Sol cambia como él quiere, digamos, y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el Sol esté en ese momento realizando. Y luego un tercer escenario es justamente preocupándonos de los límites de la red de distribución. De que, por ejemplo, hay una línea que está súper cargada, y que aquí, este sí que si se sobrepasa, se corta directamente la luz, digamos, porque esto se puede incendiar, digamos, el cable. Y bueno, justamente en función de esas limitaciones, entonces los vehículos cargaban menos. Acá, además, el Tesla tenía una demanda energética mayor. Fíjense en el escenario, el Tesla tenía 15 kWh de energía demandada y el Renault tenía 10. Por eso que cargamos siempre un poquito menos el Renault, pero los dos tienen la misma curva. Y al final lo único que le dijimos fue, oye, vamos a partir a tal hora y necesitamos tal energía a cargarse. Y el sistema lo hace. Entonces, este es parte de las posibles cosas que vayan a pasar en el futuro y que deberíamos tener en consideración, porque con esto no necesitamos invertir en infraestructura de red, sino que necesitamos invertir en sistemas de control. Que
valga la redundancia, hoy día en términos de hardware ya está todo, o sea, ya están todos los microcontroladores disponibles, lo único que hay que trabajar justamente tiene que ver con el software, y por supuesto que eso también tiene su costo, pero muchísimo menor que el hardware. Entonces, bueno, volviendo al contexto de la herramienta, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a integrar estas cosas arriba? Aquí vuelvo a las fotos que mostró Marcelo al comienzo, ¿cierto?, del día, donde la herramienta justamente lo que busca es de integrar distintas capas de simulación. Dentro de ella está justamente el modelo de la red de distribución eléctrica, y en la siguiente diapositiva les muestro como una idea bien general de, entonces, cómo vamos a integrar este tipo de incertidumbre finalmente a la toma de decisiones y a la simulación en esta herramienta. Entonces, nosotros vamos a usar un software que está en el centro que se llama PandaPower. Es un software de código abierto, es basado en Python y que tiene la capacidad de resolver justamente los problemas eléctricos que requieren las redes de distribución. En términos técnicos, el flujo potencia trifásico. Es decir, se preocupa incluso de que cada vehículo va a estar conectado a distintas fases de un sistema. Un sistema eléctrico típicamente tiene 3 fases. Y si yo conecto un vehículo eléctrico a una fase y a la otra no le conecto vehículo eléctrico, es un problema mucho más grave que si conecto los 3 vehículos eléctricos y cada uno al mismo tiempo en las 3 fases. Es decir, el desbalance es más difícil de manejar que una potencia más alta pero balanceada. Entonces, desde Matsim nosotros vamos a... Matsim, bueno, esta herramienta de simulación de transporte, por lo tanto nos va a decir cómo se mueven los vehículos, en qué momento llegan a un punto de carga, y vamos a localizar geográficamente ese punto de recarga, y nosotros vamos a tener la capacidad de, a través de esa información, construir curvas de carga que son las que están acá arriba. Por ejemplo, aquí están distintos colores en la carga doméstica, la carga comercial, la carga en el trabajo, ¿cierto?, y la carga pública. Esto simplemente es solo por dar un ejemplo. Y esas mismas curvas las vamos a poder integrar entonces al modelo de la red de distribución, junto con, bueno, la carga base, ¿cierto?, el consumo normal que viene desde las empresas de distribución, en este caso de nuestro asociado SAESA, además de la información sobre la red de distribución. La información significa dónde están los postes instalados, cuáles son los cables, dónde hay transformadores, etc. Toda la información técnica de la red de distribución nosotros tenemos que pasársela a este software, y si se fijan ahí, cada empresa de distribución va a tener su propio lenguaje, va a tener su propia tabla de cómo representa su sistema eléctrico, y nosotros tenemos que ser capaces de poder leerlo para distintas empresas o distintos formatos de información. Y justamente entre medio hay entonces un transformador de formatos que lo lleva hasta el formato nuestro, lo interno, con el que podemos entonces hacer las simulaciones. Y al mismo tiempo, y justamente basado en los resultados o la discusión que se tuvo en la mesa anterior, ¿cierto?, de los modelos de los sistemas energéticos, nosotros tenemos que considerar entonces, bueno, qué tipo de batería, qué tecnología, qué tamaño o qué paneles solares van a haber instalado, cuál va a ser la penetración de paneles solares que van a haber en distribución. Eso vamos a tener que considerarlo como entrada también para poder entonces medir numéricamente, ¿cierto? Es decir, con evidencia vamos a poder medir si es que esas nuevas integraciones al sistema de distribución cumplen con la norma. ¿Sí? Como decía antes, es que tenemos o no calidad de suministro, si es que los voltajes y las corrientes están bien, en términos bien resumidos. Es decir, vamos a obtener resultados como el que está acá abajo, donde tenemos una curva de el consumo de una línea. Entonces, esto es para un año completo, ustedes ven que son puros pics, eso es lo que pasa con la electromovilidad, es decir, en la tarde hay un montón de consumo, en la mañana hay menos, eso sin control, por supuesto, y vamos a evaluar si es que aguanta. Este resultado, a propósito que se ve acá abajo, es el resultado de un trabajo similar que se hizo en Suiza, justamente entre Matsim y un resolvedor de sistemas eléctricos, no era PandaPower, pero era similar, y que decía, bueno, en Suiza, si entran 20.000 vehículos eléctricos, no hay problema, por ejemplo. Esas son las conclusiones que
en países europeos normalmente han alcanzado, al menos hoy día, con la penetración actual. Pero justamente eso nos va a ayudar entonces a decidir si tenemos que reforzar las redes, si vamos a poder ser capaces de valorar económicamente cuál es el refuerzo necesario. Eso va a significar que vamos a poder dimensionar cuál va a ser el incentivo que nosotros podemos dar a los usuarios para poder, por ejemplo, participar en esquemas de B2G, como decía Javier. Porque no sabemos cuánto le tenemos que pagar hoy día o por qué alguien va a querer participar en un esquema B2G. Porque al final, un esquema B2G significa usted me presta su batería un rato para el resto de la comunidad. ¿Mm? Y a costo de que su batería la vamos a ciclar más, y por lo tanto va a durar menos en el tiempo. Entonces, un usuario privado hoy día diría, y esto es lo que las encuestas están mostrando, no es una suposición mía, los usuarios privados dicen, no me toque mi batería, yo me cargo y me quedo tranquilo en mi casa, digamos. No, yo no voy a participar en un esquema en el que mi batería va a morir más rápido. Pero, si tenemos los esquemas de incentivo, digamos, si tenemos algún esquema de incentivo que le diga, oiga, no sé, por ejemplo, métase el programa de B2G y después de 10 años nosotros le compramos la batería. O le vamos a pagar una tarifa tal que pueda recuperar el 80% de la batería. Esas son las cosas que hoy día se están discutiendo justamente hacia los posibles incentivos que se puedan dar. Y eso lo vamos a poder, le vamos a poder dar un número, lo vamos a poder valorizar justamente en función de la capacidad que tengan nuestras redes de distribución. Como yo decía en la pregunta previa, nuestras redes de distribución son más débiles que las redes europeas, por lo tanto es posible que ese costo sea mayor, y ahí es donde hay que tener el número bien clarito de cuál es realmente el dolor que vamos a tener y cuál es la decisión que vamos a tener que tomar. Esto se va a ver una cosa así. Esto es un ejemplo que tiene justamente el software Panda Power, donde hay una red eléctrica y nosotros podemos saber cuál es el estado de salud, digamos, de esa red eléctrica en función de lo que esté pasando durante el día. Entonces, colores verdes normalmente son buenos, ¿cierto? Azules son mejores en este caso, para la corriente, son no tan buenos para el voltaje. Y rojos siempre son malos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos poner esto sobre un mapa, entonces vamos a poder ver Santiago, Valdivia, Temuco, Coyhaique, la ciudad que nosotros pongamos dentro de nuestro simulador, lo vamos a poder ver dónde está el problema y en qué momentos del año está el problema. Y por ejemplo, y esto ya con esto voy cerrando, esta misma herramienta se ha usado para cosas parecidas. Y justamente nosotros en este momento la estamos extendiendo. Estas cosas parecidas son las siguientes. Esto es cómo debemos, de forma óptima económica, técnica económica, cómo debemos reforzar o actualizar nuestra red de distribución. Y justamente esto tiene que ver entonces con la planificación. Y aquí hay, por ejemplo, todas las líneas del sistema eléctrico, más los nodos donde se van a instalar nuevos puntos de generación, que en el caso nuestro pueden ser nuevas estaciones de recarga pública, por ejemplo. Con eso se revisa dónde hay problemas de calidad de suministro, que es lo que mostré en la diapositiva anterior, y para poder responder a esos problemas de calidad de suministro, entonces ponemos todas las opciones posibles de refuerzo o de extensión de red, etc. A propósito, aquí hay que pensar también de que como nosotros vamos a simular hasta el año 2050, la red eléctrica va a cambiar, es decir, va a extenderse, va a haber nuevas poblaciones, nuevas villas, nuevos edificios, y por tanto necesitamos tener también una forma de poder incorporar esa extensión normal y una extensión que pueda ser la óptima que nosotros podamos calcular. De hecho, esta herramienta podría llegar a ayudar incluso a decirnos, ok, a usted le conviene hacer este cambio, por ejemplo aquí dice, reemplace todos esos cables, los naranjitos son, reemplácelos a un conductor nuevo, haga una nueva conexión aquí entre estas dos subestaciones, o sea, entre esta subestación y la nueva planta eólica. En nuestro caso puede ser un lugar de consumo o de recarga de vehículo eléctrico, y así. Entonces, esto puede entregar resultados entonces para después poder seguir el transcurso de la simulación y decirnos entonces
qué, con qué soluciones y con qué decisiones vamos a tener el menor costo posible finalmente, que naturalmente vamos a traspasar finalmente a los usuarios si es que se hace a través de la red de distribución. Bien, entonces, con esto justamente voy cerrando yo la presentación, así que quedo atento a sus posibles consultas y ver cómo podemos colaborar y conversar sobre escenarios también. Muchas gracias, Lorenzo. Vamos a dar un espacio de unas 2 o 3 preguntas. Si alguien tiene una pregunta ahora, si no pasamos a la siguiente presentación. Felipe y Pablo. Felipe primero. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Felipe Donoso por acá de la empresa Enérgica City. Mira, te Hola, quería Felipe. hacer una pregunta, y es que nosotros hemos estado analizando lo que es la gestión de carga y hemos estado viendo si la gestión de carga más eficiente es cuando tú modulas la corriente de carga, por lo tanto lo que haces es bajar la corriente de carga del vehículo eléctrico, o es más eficiente cortarle el suministro de carga al vehículo y asignarle esa capacidad a la carga de otro vehículo. Entonces hemos estado analizando los distintos escenarios y me gustaría que tú nos pudieses decir cómo lo visualizaste o cómo hicieron la simulación, si lo hicieron por modular la corriente de carga o le cortaron el suministro al auto y le asignaron esa capacidad al otro. Ya, mira, en la simulación, en la de más arriba, esta, ¿cierto? Aquí era modularlo, ¿sí? Entonces era bajar el consumo hasta el valor en el que ya no había violación. Eso básicamente tiene que ver porque el objetivo de nuestro controlador era mantener o maximizar la probabilidad de que la persona se fuese con el auto cargado a la energía que quería. Entonces es un beneficio privado, digamos, de cada vehículo debería mantener entonces ese beneficio. Luego, en los experimentos, nuestra realización experimental, también modulamos, y ahí de hecho nos dimos cuenta de que fíjate que aquí hay distintos objetivos. O sea, los dos vehículos uno podría haberse ido en 5 minutos más y el otro en 20 minutos más. Y el de 5 minutos más puede haber tenido mucha más energía demandada que el de 20 minutos. Entonces, hay un montón de objetivos distintos o de lineamientos, digamos, para poder darle al controlador que forzosamente nos dice, oye, te conviene modular. Sobre todo porque en este caso, bueno, si tú tienes solamente carga y tienes el empalme completo para ti solo, ahí probablemente tú puedes tomar la decisión de pararlo en ese momento y seguirlo más adelante porque hay tiempo suficiente para que se mantenga cargando. Pero si no sabes exactamente qué momento se va a ir, que es lo que normalmente pasa, ¿cierto? O alguien puede decir, me voy a 15 minutos, pero en realidad se va en 25. Conviene asegurarse a priori de poder ir modulando. Y eso hoy día las estaciones de carga lo permiten, o sea, industrialmente se puede hacer sin ningún problema. E incluso digamos, minimiza el impacto que tiene sobre tu batería. A propósito, ¿cierto? La batería está feliz si es que uno mantiene su potencia lo más suave posible, los menos cambios posibles. Entonces, el prenderlo y apagarlo es parte de las decisiones más extremas, digamos. De repente son necesarias, pero son las que uno trata de hacer menos. O bien tener rampas bien suavecitas para poder tener cuidado con la batería. Entonces, en nuestra experiencia, y al menos hoy día incluso lo que está haciendo con los resultados de este proyecto es justamente impulsar a que se tengan esquemas de recarga con modulación. Y nosotros por ejemplo, este proyecto lo hicimos en Suiza y lo implementamos en un supermercado. Entonces, en la estación de carga del supermercado, uno llega ahí con tu auto, se pone a cargar y veía rápidamente como el vehículo empezaba a modular en función de lo que está disponible afuera. Y eso
Eso se está haciendo hoy día, digamos, ya está instalado. Y en esa, solamente para complementar un poco el punto, Sí, en esa modulación, supongamos si tú tuvieses 10 minutos disponibles para carga, en 10 minutos tienen que cargarse 2 vehículos y tienes 32 amperes monofásicos o 7 kilowatts, ¿qué es más eficiente? ¿Asignarle 5 minutos a 7 kilowatts a cada auto o los 10 minutos a 16 amperes? Van a cargar la es misma más, cantidad de energía, pero para el sistema eléctrico en el análisis, ¿qué era más eficiente? ya, no, para el sistema eléctrico va a ser igual. Lo que puede ser distinto, o sea, no te va, porque al final, fíjate que la eficiencia es digamos, es una evaluación instantánea, en el sentido de que cuánto es la potencia que entra y la potencia que sale, y eso va a ser independiente del tiempo en el que estuvo. Es decir, el equipo, bueno, a no ser que se caliente mucho más, ¿cierto? Ahí, eso no lo he estudiado en detalle para saber en una de esas se hace un poco menos eficiente si es que se queda más rato. Pero al menos en nuestra experiencia no ha sido diferencia, y lo que yo diría es que conviene más el mantener los dos vehículos conectados desde el comienzo y cargando a menor potencia. Si es que los Súper. dos vehículos están iguales. Gracias, Lorenzo. Vale, Felipe. Pablo. Pablo Fernández. Hola Lorenzo, muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha súper. Perfecto, oye, gracias por la presentación, está súper interesante, así que ahí tengo un par de consultas bien particulares nomás. La primera, aprovechando que estaba en eso y de lo que también preguntaba Felipe, es, a lo mejor lo dijiste, pero no lo entendí muy bien, las mediciones que por ejemplo, tú necesitarías utilizar, o que el controlador, digamos, de carga necesitaría utilizar de la red. ¿Qué tipos Ya. de medidas estaría contrastando para efectuar su carga óptima, digamos? Ya, a ver, yo diría que depende mucho del objetivo finalmente del controlador. Es decir, hay controladores súper, digamos, que tienen muchísima información. Y eso, por ejemplo, podría llegar a ser como, en el caso más amplio de información que más requieras, es que tú necesites tener información. Por ejemplo, estos puntos azules en este dibujo son puntos de medición, y necesitarías tener información de todos esos puntos de medición de manera de poder tomar la decisión precisa de cuál es la potencia que va a pasar por el nodo que te interesa, que es el nodo de conexión con la red. Ese es el que requiere más cantidad de información posible. Ellos son voltajes, corrientes y potencia finalmente en cada uno de los nodos. Pero eso justamente es para ser súper preciso con las mediciones. Típicamente, lo que un controlador hoy día, típicamente digamos, lo más fácil de llevar hacia la industria, y lo que justamente lo que le comentaba que está usándose en ese supermercado, son mediciones de potencia o de corriente de cada uno de los puntos de conexión de los vehículos, y que eso hoy día viene como información, ¿cierto?, en los distintos estándares, bueno, quizás de tipo 2 hacia arriba. El monofásico parece que no lo trae todavía, dependiendo del estándar, digamos, pero el que tenemos en Chile todavía no lo trae. Pero necesitaríamos tener mediciones entonces de eso para saber qué es lo que está pasando con el vehículo. Y una medición global en general sirve que una medición del empalme, digamos, de potencia. Y ahí simplemente haces un balance de los flujos de potencia, es decir, de lo que entra desde la red hacia tu estación de recarga y lo que está saliendo por cada uno de los puntos de conexión. Entonces, de nuevo, en términos de microcontrolador, eso es puro software, o sea, ya están las cosas instaladas. Los vehículos, todos los vehículos tienen sensores, y por lo tanto ellos saben exactamente cuál es la carga que tienen en cada momento, y esa información es la que nosotros típicamente buscamos sacar. Y esa es la primera escala de información, pero nosotros vemos que es insuficiente en general para poder entregar, digamos, un buen servicio a los usuarios finales, sobre todo pensando en que ellos requieren irse cargados al estado de carga que requieren. Entonces, el siguiente escalafón de información es justamente el
recibir los estados de carga. Perfecto. Entonces, sabiendo cuál es el estado de carga, ahí podemos entregar un servicio muchísimo mejor para el usuario, porque podemos asegurarnos de que va a llegar al valor. Porque al final, otra de las cosas valiosas dentro de los vehículos eléctricos es que la estimación del estado de carga no es necesariamente siempre súper fidedigna, en el sentido de que el estado de carga muchas veces se estima en una condición de trabajo, pero después cuando se pone a andar el vehículo, rápidamente el algoritmo estima otro estado de carga. Y eso es natural, nosotros no tenemos forma de poder medir el estado de carga, sino que solamente lo estimamos. Entonces, Correcto. en base a esa incertidumbre, conviene entonces tener la información del estado de carga lo más actualizada posible. Sí, perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que tenía mis dudas porque, claro, como esto después hay que extrapolarlo, ahora a lo mejor entendí mal también, pero se entendería que la información, al menos en el empalme agua abajo, de donde uno se conectaría a la red, yo diría que como hay un transformador, puede ser a la red de media tensión, o bien a la red de baja Sí. tensión y bajarlo incluso a otros niveles aún más bajos de 380 a 220. Pero claro, a la hora que porque uno quiere proyectar esto más a futuro, en donde a lo mejor no sea un empalme, sino que sea a lo mejor el empalme de todos los clientes, y idealmente en un futuro todos esos servicios estén interconectados, pensar en a lo mejor una medida que podría servir incluso para la empresa distribuidora, en el transformador de media baja tensión, por ejemplo, en donde uno Claro. puede ahí estar censando cuál es la cargabilidad. Entonces, cuando ahí llega a un cierto nivel, los controladores de los autos digan, oye, sabes que mi red está un poco cargada, porque claro, llega a convenios con las distribuidoras donde digo, quiero conectar todo esto empalme de carga eléctrica con la condición de que yo voy a cargar cuando tu red no esté sobrecargada, que uno en el fondo Claro. seguir la curva. Entonces, Sí. yo no sé si habían visto desde ese punto de vista podría ser para trazar algunas inversiones en la red, ya que ellos van a estar interconectados entre sí y cuando la carga esté muy alta, decir a los cargadores es que bajen un poquito la carga de los autos, esperemos a que la red se relaje, puede ser un par de clientes, un negocio que, no sé, prendió una máquina justo y después se apague y después vuelvan a censar eso. No sé si han visto hasta ese nivel. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque actualmente mediciones en los transformadores de media y baja tensión no están, digamos, y me imagino que ese es como uno de los primeros pasos a tener un poquito de visibilidad en lo que es la red de distribución, porque de momento la mayor visibilidad que tenemos en el alimentador, a la salida de la subestación. Sí, de Pero hecho ya... es súper buena conversa, porque ahí justamente, bueno, aprovechando de que estoy en una ciudad más pequeña, aquí efectivamente la implementación de los sensores en los transformadores de media-baja está hay una súper alta penetración, y esa Claro. información en la subestación la tienen disponible. Entonces, hoy día sí tienen la capacidad las empresas de distribución de saber cuál es el valor de potencia, o cuál es la carga finalmente, o la posible sobrecarga que tienen los transformadores incluso de media-baja. Sí. Sí, entonces esa información igual podría ser utilizada a la hora de definir un parámetro de carga, ¿o no? ¿Cómo lo ven? Claro, por eso yo decía, acá esta, bueno, es la más, digamos, Claro, con ese es el muchísima empalme. más información. Un punto más bajo sería tener un transformador de media baja. Ya, Acá una baja tensión, donde tenemos solamente una estación de carga, pero digamos, y aquí justamente la nueva. Teniendo esa información, que es la potencia del transformador, podemos tomar decisiones de carga abajo. Y aquí aprovecho un poco de hacerle propaganda al CASE, en nuestro Centro de Generación Sostenible Eléctrica. Parece que estoy privado. ¿soy yo el que no, perdí la conexión o era...? Parece que Lorenzo Ah, ya. No perdió la quise decir conexión. nada, No. pero lo escuchaba muy cortado. No. Sí, bueno, está muy interesante la conversación. Bueno, tenemos un público bastante
conocedor del problema, lo cual nos pone otro problema, digamos. Se nos está cortando el tiempo. Sí. Eh, el tiempo que teníamos originalmente era para las dos sesiones, era ahora hasta las 11, y entre lo que nos extendimos en la conversación con Javier y Lorenzo, tenemos la siguiente problemática, digamos. Puede que haya mucha gente que se tenga que ir porque estamos planificados para las 11. Entonces, habrá que hacer aquí una decisión o democrática o autoritaria, como ustedes quieran, digamos. Podemos parar ahora y hacemos otra sesión para la parte que nos falta, o los más entusiastas que puedan quedarse. Volví, no Seguimos. sé Ahí volvió Lorenzo. siguieron adelante. Estamos justamente viendo qué hacemos. Me Porque caí por unos sí, minutos. Lorenzo estaba viendo si seguíamos, porque se nos acabó el tiempo que teníamos para la Vale, sí. planificado. Yo solamente quería hacer un alcance final, y es que parte de las preguntas que tenían, estamos buscando resolverlas en el Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad. Y aprovecho de hacerle un poco de propaganda a esos esfuerzos que estamos haciendo, que tienen que ver justamente con minimizar el número de mediciones para poder maximizar el impacto de los usuarios finales. Perfecto. Entonces, a ver si Bárbara nos puede ayudar con una pequeña encuesta. ¿Qué preferimos? ¿Los entusiastas nos quedamos una hora más o suspendemos y armamos otro día? Porque, como digo, hay mucha gente que tiene planificado hasta las 11 nomás, que era el tiempo inicial. Yo creo que que levante la mano por opción y contamos, ¿no? ¿O no, Marcelo? O sea, los que quieren continuar, levantan la mano. Eso. Veamos si hay público suficiente para continuar. Si hay público suficiente, continuamos. Y si no, suspendemos y buscamos otro día, porque como digo, ya hay gente que nos está diciendo que tienen otra reunión ahora y que no van a poder continuar. Entonces, los que quieran continuar, hagan como que fueran a hacer una pregunta y No, contamos. yo creo que nadie puede, Marcelo. Ya, listo. Lo mejor. Entonces vamos a hacer otra sesión. Luego, tuvimos Hay una cosa varios que muy buena tienen de que, reunión después. hacer preguntas muy interesantes. El público está muy interesado en la temática. Lo malo es que se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que hacer otra sesión, ya con los modelos. En los comentarios, no sé si Marcelo me está escuchando, pero los comentarios del chat es que parece que tienen que retirar. Sí, por eso estoy diciendo que vamos a organizar otra hora, una cosa más corta, solamente para los modelos de análisis de planificación eléctrica a nivel nacional. Así que, dado los tiempos, agradecemos a todos, muchas gracias por su participación en ¿Marcelo? las preguntas. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, yo te escucho bien. Yo también te escucho bien. No, yo no escucho. A Bárbara la que no escucha. Ahí sí, perdón. Ahí volvió ahora. Ya, entonces lo dejamos hasta acá y por los medios tradicionales, por los mismos correos, los vamos a invitar entonces a una reunión, mesa ampliada de esta mesa 5, la mesa 5.1, que vamos a ver terminar Esa fue. los modelos de análisis y planificación eléctrica nacional. Así que muchas gracias a todos, gracias por la participación, gracias por las preguntas, nos ha servido mucho y nos vemos la próxima vez. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.